Queremos otra vez darle la bienvenida a todos, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Yo le pido que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, le ponga que lo tenga ahí listo para ahorita que lleguemos ahí. Estamos con la serie La verdad del Evangelio de la Gracia, que es esta exposición que se está haciendo de la carta a los romanos. Es el tema número 22 ya. Y el nombre del tema es Libres de Condenación. Libres de Condenación. Este capítulo 8 de Romanos es un capítulo, fíjense, muy importante. Ahorita le voy a decir por qué. Porque esencialmente trata acerca de la presencia y de la obra del Espíritu Santo en un creyente. Esencialmente trata eso. Hay cosas que se vienen tratando a lo largo de la carta, pero aquí hay un énfasis. Digo, hay quienes le han mencionado incluso como el capítulo del Espíritu Santo, porque gira en torno a él, repito, gira en torno a su obra. Para ponerles un ejemplo, en este capítulo se menciona alrededor de 20 veces el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. O sea, hay alrededor de 20 referencias del Espíritu Santo en este capítulo, en tanto que en los 7 capítulos anteriores se menciona una vez, allá al principio. Entonces, eso te deja ver cuando hay un cambio en la conversación, ¿sí? Y quién es el énfasis de lo que se está tratando en este momento. ¿Quién es el énfasis? Quiero dar una semblanza muy general de lo que vamos a estar, algo de lo que vamos a estar tratando en este capítulo 8, ¿verdad? Algunos de los temas que trata aquí. Obviamente de estos temas se desprenden muchas otras cosas y pues solo Dios sabe cuándo vamos a terminar este capítulo. Entonces, pero bueno, le doy un pantallazo así, ¿verdad? De algo de lo que vamos a estar viendo. Primero nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo, para los que son de Cristo. Ese es el tema con el que arranca o con el que empieza en este capítulo. Y también habla de el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en el creyente, cómo le imparte vida, ¿verdad? La vida de Dios, que es precisamente lo que habilita al creyente para hacer la voluntad de Dios. Es precisamente esa obra del Espíritu Santo lo que habilita a aquel que ha puesto su confianza en Cristo para vivir una vida agradable delante de Él. Sí, también vamos a estar viendo cómo es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, asegura el cumplimiento de la promesa de la esperanza de la glorificación. Este es un tema muy importante. La seguridad que podemos tener en las promesas de Dios, que somos coherederos, ¿verdad? Como a la hora de coherederos con Cristo, es decir, que tenemos herencia juntamente con Cristo. También nos enseña cómo el Espíritu Santo intercede, ¿verdad?, a favor de nosotros, porque somos débiles y no sabemos pedir como conviene. ¿Cuántos de repente pedimos cosas que ni al caso? ¿Verdad? Y bueno, eso es parte de nuestra humana debilidad, de nuestra falta de entendimiento de muchas cosas, ¿no? Pero ahí está el Espíritu Santo, ¿no le dan gracias a Dios por eso? Y todo esto nos va enseñando, ¿verdad? También nos enseña en este capítulo cómo el Espíritu de Dios nos garantiza, escuche bien, que todas las circunstancias por las que atravesemos como creyentes, es decir, como alguien que ama a Dios, eso va a ayudar para la conformación del carácter de Cristo en uno. Entonces es una serie de garantías que nos va dando a lo largo de todo el capítulo, y por eso es muy importante, y es muy importante que usted ponga atención, ¿verdad?, en el detalle, porque hay mucho detalle. Y yo le voy a pedir que venga aquí al versículo número 1, ya están ahí en el capítulo número 8. Y el versículo número 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
vamos a ir deteniéndonos en algunas de estas frases, pero de entrada yo lo que le quiero decir es esto, que a veces precisamente malentendemos, pero andar conforme al Espíritu no quiere decir que uno anda hablando y cantando en lenguas todo el tiempo, ¿sí? Eso no quiere decir andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu quiere decir andar en conformidad, en obediencia a la palabra de Dios, hacia donde el Espíritu guía. Entonces, pero vámonos al principio del versículo. La primera parte dice, ahora pues, ¿verdad? Ahora pues indica que es una conclusión de todos los asuntos que venía tratando desde el capítulo 1 hasta donde terminó, hasta el capítulo 7. Es decir, ha venido tratando acerca de la condición del hombre natural. Obviamente habla del deseo de Pablo y cuando les dice que quiere ir a Roma, etcétera, etcétera. Pero aquí empieza a hablar, ¿verdad? Después de cuál es la condición del hombre natural. Dice qué es el evangelio, pero cuál es la condición del hombre natural. Después, por ahí en el capítulo 2, se desarrolla capítulo 2 y 3 acerca de la culpabilidad del hombre. Es decir, se dedica un buen espacio para establecer la culpabilidad del hombre, por qué el hombre es culpable, justamente culpable delante de Dios en su estado natural, ¿verdad? Después de eso nos habla que la justificación es por fe, solamente por fe, no por obras, aparte de todo mérito, ¿sí? Solamente por la fe. Y después de eso, bueno, nos habla de la paz que tenemos por esa justificación, de los efectos de la justificación, de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿verdad? Hacia dónde nos lleva esa nueva vida que tenemos en Cristo. Y lo que vimos las últimas 2 semanas, las luchas internas, el origen, la causa de esas luchas internas. ¿Cuántos tienen luchas? Yo también, ¿sí? Y estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de todo esto y bueno, ahora pasa a explicar o a desarrollar de una forma más detallada lo que nosotros como creyentes podríamos llamar nuestra vida en el Espíritu, ¿sí? Porque esta es una parte muy importante que como creyentes, en lo individual, pero también como congregación, tenemos que andar. Es decir, hay una relación del creyente con la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, y es muy importante que lo dimensionemos, porque en el nombre del Espíritu Santo se han hecho muchas barbaridades. ¿Sí? En el nombre del Espíritu Santo se hacen cosas que son incongruentes y que son incluso contrarias, que son incluso heréticas, ¿sí?, a lo que la palabra de Dios establece. A veces porque a veces pensamos que una ocurrencia o que un sentir ya decimos que es del Espíritu, sentí del Espíritu, y el Espíritu Santo anda quién sabe por dónde, ¿no? Pero a veces se le echa la culpa al Espíritu Santo de muchas cosas y aquí nos empieza a hablar que no es así y por eso este capítulo es muy importante y por eso lo vamos a ver con mucho detenimiento. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces esta vida en el Espíritu, bueno, tenemos que estar conscientes de ello, estar muy atentos de ello y bueno, aquí empieza por establecer la realidad del Evangelio en quien ha creído. Para recordar qué es el Evangelio, ahí en Romanos, ahí en el capítulo 1 de los versículos 16 y 17, no me voy a detener mucho, solo quiero recordar, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe, o es de principio a fin es fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio, mis amados, es efectivo porque Dios es quien lo opera. El Evangelio es efectivo porque solamente es lo que nos dice el Evangelio, que solamente Dios tiene la capacidad de salvar al hombre, ¿verdad? Porque de manera natural el hombre ni siquiera se le ocurra que necesita ser salvado. Y esto nos lo deja más claro en los primeros 3 capítulos.
Pero entonces, ¿cuál es el resultado de haber creído en Cristo? Fíjense bien, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en esencia, cuando se expone hacia el Evangelio, ¿cuál es el resultado de que alguien haya puesto su confianza en Cristo, que haya volteado a la cruz, que haya respondido en ese sentido a los impulsos de Dios, a los impulsos del Espíritu Santo? Bueno, dice que ninguna condenación hay. Porque ¿qué es el Evangelio? Acabamos de ver ahorita. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, poder de Dios se refiere a la capacidad que Dios tiene para salvar al que cree. ¿Está bien? De eso habla. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber creído en Cristo? Pues que ha sido salvado, que ha sido justificado. Y justificación, salvación en este caso es un término judicial. El hecho de que ninguna condenación hay, quiere decir que no hay ningún cargo, ¿sí? Que no hay nada en contra judicialmente, que ahora sí que no tiene antecedentes penales, que está limpio, que está libre, ¿ok? Libre de la culpabilidad, libre de enfrentar los cargos que Dios le hace al hombre, está justificado. Entonces dice, ninguna condenación hay. Que condenación es lo opuesto a justificación. Hay condenación, no hay justificación. Si hay justificación, no hay condenación. Y debo decir que este es un texto que se ha aplicado muy mal a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Que muchos se han desviado de su correcta interpretación y pues no hay ninguna condenación, aleluya, ¿verdad? Se ha tomado como un salvoconducto de una gracia muy mal entendida. ¿Sí? De hago lo que quiero y que nadie me diga nada. Estoy en Cristo, ninguna condenación hay, ¿verdad? Y a veces se acerca pues, algún hermano bien intencionado, movido por Dios para decir, oye, mira, no es el ánimo de ofender, ni de criticar, ni a lo mejor te vas a sentir, pues a veces uno tiene que hacer a un lado los sentimientos, ¿verdad? Pero mira, tengo esta impresión, veo que hay esto en tu vida, si me permites, en todo amor y respeto, obviamente con la intención siempre de bendecir y siempre de edificar. ¿Estamos? Y eso lo respalda Dios, para eso estamos los unos a los otros. O sea, todos nosotros vivimos en cajitas de cristal, hermanos. No es de que estamos aislados y nadie se mete conmigo, es entre Dios y yo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué me vas a decir? Así no es en la iglesia. Eso no es el patrón que Dios establece para la iglesia. Y aquí no será así. ¿Está bien? Todos estamos a la vista de todos. Y cuando hay eso, ¿verdad? Oye, hermano, o hermana, fíjate que, mira, en amor te digo esto porque a lo mejor estoy equivocado, pero, o sea, si la sueltas, ¿no? Y el otro, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Tú qué me dices? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No me vengas a condenar. Es que no está hablando de eso. No está hablando de eso, repito. No es ningún salvoconducto, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando se descontextualiza, cuando se toma alguna parte de la Escritura para afirmar lo que quiera afirmar. Y con eso puedes afirmar, con la Biblia puedes afirmar muchas cosas si lo descontextualizas. Sí, hay muchas barbaridades que han afirmado con la Biblia, que eso no quiere decir que sea así, simplemente lo han torcido. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pedro dice que hay indoctos e inconstantes que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Entonces, no, mis hermanos, debemos entender esto en el contexto, ¿verdad? Repito, aquí condenación es lo opuesto a justificación. Entonces, dice, ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación hay para el que está en Cristo? Ninguna, ¿verdad? Pero también aquí condenación se refiere a la libertad del poder esclavizante del pecado. O sea, también eso lo incluye. Es esa libertad porque la justificación y la santificación, aunque son dos cosas distintas, son inseparables. Es decir, cuando Dios salva a una persona, la salva para Él mismo, la aparta, la separa.
¿sí? Y entra en todo un proceso de limpieza, por así llamarlo, todo ese proceso de la formación del carácter de Cristo, en donde vamos aprendiendo acerca de la voluntad de Dios, en donde vamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo que hemos hablado en innumerables veces, ¿verdad? Vamos aprendiendo y decimos, ay, pues yo no sabía que esto estaba mal, yo no sabía que estaba haciendo mal. Y bueno, uno va, se arrepiente, Dios lo perdona y sigue uno avanzando. ¿Están conmigo? Y ese es todo un proceso, pero de entrada hemos sido justificados, el que ha creído ha sido justificado y ha sido apartado por Dios, es decir, es justo y es santo. Pero hay un proceso. Y esas dos cosas, repito, aunque son distintas, o sea, es distinto apartar y declarar inocente, pero las dos van juntas, ahora sí que va junto con pegado, ¿ok? Y son inseparables, entonces va incluido el perdón y la purificación. Va incluido. En Colosenses se lo voy a leer. Usted anótele ahí para que cuando llegue a casa lo revise, haga sus notas. En Colosenses capítulo 2, del versículo 13 al 15, la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuándo nos vivifica el Señor? Cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos creído, no antes. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, es decir, la acusación que había contra nosotros, culpable, dice, Él la anuló. Dice, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿No dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánta condenación hay para el que está en Cristo? Para el que ha puesto su confianza en Él. Ninguna. ¿Había una condenación? ¿Había un acta de decretos que nos acusaba? Sí, pero fue anulada en el momento de que creímos. O sea, ya está cancelada, ya no sirve. Pero es que aquí está, sí, pero ahí la tendrás, pero eso ya está anulada, ya no sirve. Tiene el valor de los pancholares. ¿Sí? O sea, no sirve. Usted vaya a la tienda, ¿verdad? Fíjese bien, vaya a la tienda con esos de los dineritos, los billetitos de juguete y agarre todo lo que quiera. Y luego llegue ahí a la caja y dígale, aquí está. ¿Cuánto es que no pueda pagar con pancholares? Aquí está, órele, ¿verdad? Y le da con ese dinerito y usted se va a ir bien contenta con todas sus cosas, ¿verdad? Bueno, así es también cuando el enemigo viene con la acusación de que somos culpables delante de Dios. El Señor dice, está anulado, eso no vale. Eso ya fue, eso no vengas con cosas. No me vengas con cosas, esto ha sido anulado, ahí está en la cruz. Entonces, entender eso, póngame mucha atención, nos ayudará a no quedarnos atoradas en esas luchas internas que vimos, ¿no? Desde en el capítulo 7, ahí, de los versículos 14 al 25, donde, pues muchas veces terminamos haciendo incluso lo que no aprobamos, ¿verdad? Lo que sabemos que no es la respuesta que Dios espera de nosotros, que no es lo que deberíamos de haber hecho, y como lo vimos, pues terminamos haciéndolo. ¿Cuánto nos ha pasado? ¿A cuánto nos pasa? No debí de haber respondido así, no debí de haber hecho esto. No, o sea, no lo apruebo, conscientemente no lo apruebo, pero mi carne, terminé haciéndolo. Sí se identifican con eso, ¿verdad? Bueno, entendemos que no es una justificación, pero entendemos cuál es el problema. Y hay veces, el hecho, miren, básicamente el hecho de saber que ninguna condenación hay, que mi salvación está segura en Cristo, ¿verdad? Porque Él es quien la obtuvo y Él es quien la guarda. Bueno, no es para tomar esas faltas en las que incurrimos en nuestras luchas a la ligera. Ciertamente,
se manifiestan y debemos de corregir, pero esto nos va a ayudar a no quedarnos estancados en una autocondenación, ¿sí? En una, a veces, autocompasión. Ahí nos sentimos víctimas a veces, ¿verdad? O simplemente una autocondenación. Esto es que a veces, no sé si usted ha dicho o ha escuchado por ahí, pues uno llega y en el momento en que está avanzando, que está caminando en el Señor, sientes la lucha y la presión más fuerte que cuando no estabas, porque la lucha interna se da en un creyente, no en un incrédulo. O sea, un incrédulo no tiene de en forma interna, como su hombre interior es la antigua naturaleza, no tiene la inclinación en su corazón para buscar a Dios, para agradar a Dios. Tiene su carnota y su carnota lo domina, ¿sí? Pero alguien que ha nacido de nuevo tiene la inclinación, el deseo interno, se deleita en la ley de Dios, se deleita en lo que Dios establece, anhela eso. ¿Estamos? Y siente esa lucha. ¿A cuántos les pasó eso? ¿A cuántos llegaron a decir, ay, pues cuando andaba ahí en el mundo, pues nada más vine a Cristo y se me puso, híjole, cuántas luchas, cuántas broncas tiene uno? ¿Alguien se identifica con eso? Bueno, entonces, ya está en Cristo. ¿Y cuántas veces terminamos metiéndolas hasta el cuello? Y a lo mejor usted lo ha dicho, a lo mejor lo ha escuchado, pero que llega algún punto en que dice, no, esto ¿qué caso tiene? Esto no es para mí. Yo he escuchado a quien dice, no, eso del cristianismo no es para mí, ¿verdad? Entonces, bueno, claramente no ha entendido, pero esa lucha incluso en su mente también se puede dar en un creyente. Por eso es importante que entienda esto, que no quede aislado, ¿sí? Por eso es importante también el exponer las Escrituras de una manera ordenada. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Verdad? Entonces, bueno, tampoco estoy hablando de ese rollo de perdónate a ti mismo, ¿verdad? Ya, sí, pero perdónate a ti mismo. Vamos a tener una sesión de autoperdón. No, lo que pasa es que sí, porque tú no te has perdonado. Y eso no es bíblico. El me perdono a mí mismo. O sea, la ofensa fue a Dios y a los otros, ¿verdad? Pero estoy consciente de que luego yo ando arrastrando cosas ahí y tengo que entender que si ando cargando el costalito, no tengo que andarlo cargando. O sea, al entender esto, no tengo que andar cargando con culpas que no corresponden. Eso es a lo que voy. ¿Está claro o no? Si ofendió a Dios, si su comunión ahí se lastimó, vaya con el Señor y pídale perdón en fe, ¿verdad? O sea, es decir, en la certeza, en la seguridad que Dios dijo que podemos ir a pedirle perdón. Porque Él sabe que pecamos. La palabra nos dice que cualquiera que dice que no ha pecado, ya pecó. ¿Sí? Entonces, si hemos pecado, bueno, vamos, nos ponemos a cuentas con Él y Dios nos limpia, Dios nos restaura, hay provisión de perdón. ¿Estamos aquí? Ya hubo un sacrificio que alcanza para limpiarnos de todos nuestros pecados, hermanos. Entienda eso. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? O sea, mi comunión con Dios es un estado que, bueno, necesitará ser restaurado, pero mi justificación está intacta desde el momento en que creí. ¿Ok? Ahora, debo decirlo también, este asunto no es para todos, aquí no está hablando de todos, ¿eh? Aquí no está hablando de todos los hombres, sino solo para los que están en Cristo Jesús. Entonces usted nomás asegúrese de que está en Cristo, ¿verdad? Y estar en Cristo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo voy a repetir una vez más, no me voy a detener mucho ahí, pero estar en Cristo no quiere decir asisto a una congregación cristiana o evangélica. Estar en Cristo no quiere decir, yo repetí una oración, ¿no? Sí, yo hice mi oración de fe, la oración del pecador, yo repetí esa oración, yo estoy en Cristo.
Estar en Cristo quiere decir estar unido a Cristo por la fe que tuvo en Cristo, por la obra de Dios en usted, no por una decisión suya, no por repetir una oración, no por nada de lo que usted o yo hayamos hecho. ¿Están aquí conmigo? Sino es por lo que Él hizo en donde yo o en quien yo he confiado. Y estar en Cristo habla de estar inseparablemente unido a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos hablado que esto en teología se le conoce como inmanencia. ¿Está bien? Es una unión en donde pues no se sabe dónde está Luis y dónde está Cristo, porque son uno solo. Y es inseparable. ¿Están conmigo? O sea, ya son parte de una misma cosa. Pero es que entonces, ¿por qué sigo pecando? Porque tenemos una carne que está vendida al pecado, que no ha sido redimida. Y ahí es en donde están los estiras y aflojes. ¿Están aquí? Entonces, comento esto porque no es difícil que nos lleguemos a encontrar en etapas de frustración o incluso de desesperación cuando nos damos cuenta que nuestras fuerzas, que nuestros recursos no alcanzan, y esa es una lección dura. Sí estoy en Cristo, pero me he esforzado, sí, yo sé que he confiado en el Señor, sí, yo sé que he confiado en Él, pero no me alcanza, y me esfuerzo y le echo ganas y no me alcanza. ¿Y a cuántos les pasa que eso es una lección difícil? Ahorita vamos a ver por qué. Miren, se nos enseña que la acción del Espíritu Santo que mora en el creyente es la fuente de poder en el creyente. Es decir, es lo que le da la capacidad. Cuando hablamos de poder, no hablamos de azotar gente en el piso. Sí. O sea, ay, qué poder, es que uno se sienta acá, es que hay mucho poder. Poder habla de capacidad. ¿Sí? El poder del Espíritu Santo habla de la capacidad del Espíritu Santo para hacer. La capacidad, esa capacidad que el Espíritu Santo al estar en el creyente le da, repito, esa capacidad para hacer lo que a Dios le agrada, para hacer lo que Dios desea por medio de Cristo. Pero es la capacidad de Él que está en mí, porque mi carne, ahí no mora el bien. ¿Lo ven? Entonces, esa acción que está en el surge del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, que es el poder de Dios para cada uno de nosotros, para nuestro día a día. ¿Cuándo necesita el poder del Espíritu Santo usted? ¿Los domingos? ¿O cómo le hace? Llega el domingo y se carga, llena el tanque, dice, ¿verdad? Y ya más ahorita con el segundo gasolinazo del año. Entonces llega y carga, ¿verdad? Ya cargué poder. Y ahí el lunes, ahí va bajando las rayitas, ¿no? Ya por ahí del miércoles, el fin de semana, ya cuando llega ya le está pitando la pila, ¿verdad? ¿Cuándo necesita poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo tiene que tomar decisiones? ¿Cuándo es tentado? ¿Cuándo es probado? ¿Cuándo necesita obedecerle a Dios? Todos los días. Esto es en el día a día. Y debemos estar conscientes de ello. Tanto más conscientes estemos de esto, bueno, la obra del Señor será más evidente en nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aplícate, Timoteo, en esto y tu crecimiento, tu aprovechamiento va a ser evidente a los demás. Porque es evidente, cuando la obra de Dios es en una persona, miren, es evidente la obra de Dios, no se puede esconder la obra de Dios. ¿Sí? De repente, también una pretendida obra de Dios también es evidente. También cuando se pretende, cuando hay una obra, hay una vida religiosa, hay una vida así, también es evidente. ¿Sabe quién evidencia eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo evidencia lo falso de lo verdadero, y eso es algo que como creyentes, miren, Dios nos da.
Ese discernidor Dios nos da. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil y tenemos la tendencia de irnos por ahí. Somos bien ritualistas, hermanos, de manera natural. El hombre es religioso de manera natural. ¿Están conmigo? Y tenemos que estar pendientes de ahí porque nuestra carne nos puede jugar una mala pasada. Primera los Corintios 12, los versículos 12 y 13. Si va rápido para allá. Dice, así como el cuerpo es uno, esto es un símil, ¿ok? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿cuántos miembros tiene su cuerpo? Muchos. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, todos los miembros forman el cuerpo, ¿está claro? Dice, así también Cristo. ¿A qué se está refiriendo aquí entonces? ¿De qué está hablando? De la iglesia, de los creyentes del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Que hay muchos creyentes, que hay muchos miembros, pero que hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Hay un solo cuerpo, con muchos miembros. ¿Sí? Cuando dice así también Cristo, está hablando, esto es los que le pertenecemos a Cristo. Los que Él redimió. Si alguien no ha sido redimido, si alguien no está en Cristo, pues no forma parte del cuerpo de Cristo, no forma parte de la iglesia de Cristo. Dice, porque, esa es la razón, porque por un solo espíritu, y está con mayúscula, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto quiere decir, no está hablando de el bautismo en el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas y evidencia, no está hablando de eso. Aquí está hablando de que por un solo espíritu fuimos sumergidos en un cuerpo, que fue la obra del Espíritu Santo la que nos insertó en el cuerpo de Cristo en el momento en que hemos creído, que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros pertenecemos. Obviamente por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, pero la obra del Espíritu Santo es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, de darnos a conocer la gloria de Cristo, de guiarnos, de consolarnos, de recordarnos. La obra del Espíritu Santo es impresionante, es absolutamente indispensable en el creyente. ¿Sí? Y todo esto que el Señor hace y todas las herramientas que el Señor hace, bueno, también son sobrenaturales. Los dones del Espíritu son sobrenaturales. ¿Estamos? Y son las herramientas. Al originarse en Él, pues es sobrenatural, no es de origen terrenal, no es de origen carnal. Las herramientas que se utilizan para la edificación del cuerpo de Cristo, por eso son dones de Él. Son dones que pertenecen al Espíritu. Eso es todo otro tema. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es la absoluta necesidad de que como creyentes tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ser sensibles, de estar conscientes de Él. ¿Sí? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, es decir, sin importar nacionalidad, estado civil, estado socioeconómico, si eres alto, chaparrito, güerito, morenito, como seas. ¿Sí? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Dice, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. A ver, ¿esto es literal? Se nos dio a beber un espíritu, bebe del espíritu, ¿verdad? Pues que el espíritu pues no es líquido, no es algo líquido. O sea, esto es obviamente una expresión, es un lenguaje metafórico de que se nos dio, sí, que fuimos partícipes de un mismo espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo aquel que ha creído, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Es nacido de nuevo? ¿Es una nueva criatura? Bueno, todo aquel que ha creído ha sido receptor y es morada permanente del Espíritu Santo. En el momento en que creímos, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. En ese momento venimos a ser morada de Él.
Esto es muy importante que usted lo entienda. Que a veces los trasfondos, yo entiendo que hay trasfondos de que, bueno, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no, quiero otra cosa. Y bueno, sí, yo entiendo que hay experiencias que tenemos con el Espíritu Santo y que esos son su soberanía de cómo lo hace y eso no es lo mismo a los dones del Espíritu. Son dos cosas distintas, pero luego todo se revuelve, todo se mete en la misma olla y no es así. Lo que acá en la carta a los Romanos está dejando claro, y también aquí esto que estamos viendo, es de que todo creyente es receptor del Espíritu Santo. Si no, ¿cómo pues? Si no, ¿por la obra de quién? ¿Están aquí conmigo? Entonces, bueno, Cristo nos ha hecho inocentes, nos ha dejado en libertad del pecado para hacer la voluntad de Él y contamos con su presencia, contamos con la presencia del Espíritu Santo para ello, que nos da fuerzas. ¿No le da gracias a Dios por eso? ¿No le dice, Señor, gracias porque enviaste a tu Espíritu? Ahora, ahí les va, pregunta teológica de examen. ¿Sí? ¿Usted cómo sabe que el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros? ¿Cómo puede tener esa seguridad? Que el Espíritu Santo ha sido enviado. Porque el Señor resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, y Él dijo, cuando yo esté allá, les enviaré al Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo esté acá, eso nos da la certeza de que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Estamos? Y los efectos del Espíritu Santo se ven. ¿Se le nota o no? ¿A usted se le nota o no? Es decir, ese accionar del Espíritu Santo en el creyente produce una vida santa, porque el Espíritu Santo nos guía a la obediencia a Dios, nos guía a todo lo que es agradable a Dios. No solamente viene y nos consuela, pero nos guía. Trae una influencia a nosotros, y cuando digo influencia es literal, o sea, hay un influjo, pues hay una fuerza de Él que llega y te empuja y te hace ver. No que nos manipula y no que te agarra como un títere y que separa tu voluntad. Así como que, yo me desconecto y verdad, y Señor, haz de mí lo que quieras. Sí, pero el punto es, tú rinde tu voluntad y voluntariamente sigue lo que el Espíritu Santo dice, porque no podemos separar nuestra voluntad de la voluntad de Dios y mi voluntad allá por allá, Señor, pero tú haz acá. No. Que cómodos. ¿Sí? Eso ha abierto puertas a doctrinas muy raras, debo decir. ¿Sí? O sea, doctrinas orientales que se ha hecho un sincretismo en buena medida en algunos grupos pseudo cristianos, ¿verdad? En blanco, ponte en blanco. Y va a venir y te va a controlar y te va a poseer. El Espíritu Santo no viene y posee, hermanos. Viene y habita. No habla la palabra de la posesión, que el Espíritu Santo habla que somos posesión de Él, pero pues, que le pertenecemos. Pero no que viene y te posee y como un poseído ahí que anda haciendo cosas que no quiere hacer. No, nuestra voluntad se debe de rendir a la voluntad de Dios. Estamos conscientes que tenemos una voluntad y estamos conscientes que está la voluntad de Dios, y si el Señor me salvó, entonces Él es mi Señor, entonces que se haga lo que Él quiera. Y me va a costar mucho trabajo a veces. ¿A cuánto les cuesta trabajo? A ver, levanten su mano. Los demás no saben de lo que estoy hablando, ¿va? Pero cuesta trabajo, a veces no. A veces de entrada cuesta trabajo, pero hay un gusto cuando lo hacemos, aunque nos costó trabajo, aunque nos dolió, aunque nos quebró, pero hay un gozo interno porque sabemos que eso es la voluntad de Dios. Y para Él vivimos, y de Él somos, y para Él vamos. ¿Cuántos quieren irse allá con Él? Yo también. Pero a causa de vosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, repito, este accionar del Espíritu Santo en el creyente, pues
pues produce un fruto, el fruto del Espíritu. Se dejan ver rasgos del carácter de Cristo, la evidencia de la vida de Dios en nosotros. En algunos se nota más algún rasgo y después hay etapas de nuestras vidas en que crece más nuestra paciencia, ¿cierto o no? Y de repente hay etapas en nuestra vida en donde crecemos en amor y otras en donde crecemos en una confianza en Dios. Y después crecemos otra vez en paciencia. Y ahí nos la vamos llevando, pero está viendo esa evidencia de que Él mora en nosotros y que estamos caminando de acuerdo a Él y no de acuerdo a mis esfuerzos, ¿verdad? Entonces, jamás, escúcheme bien, jamás debemos de concluir que como la salvación es por fe, entonces podemos vivir como queramos, porque es una falsa interpretación del Evangelio. Ahora, vamos al versículo 2, Romanos 8:2, porque aquí explica por qué no hay condenación para los que están en Cristo. Y no es muy complicado realmente, vamos a avanzar más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado. Esto me ha librado, la conjugación indica aquí que es un acto de libertad. Es un acto de libertad, de salvación, hecho de una vez y para siempre. ¿Okay? Fue hecho una sola vez. Me ha librado. ¿De qué cosa me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. Se le llama así porque el pecado y la muerte resultan del conocimiento de las normas de Dios, lo que ya vimos la semana pasada y la antepasada. Yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley dijo, no codiciarás, me di cuenta que estaba lleno de codicia. Pero eso no quiere decir que no supiéramos, no quiere decir que seamos inocentes. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la vida de Cristo que tenemos en nosotros, lo que nos está diciendo es que es más poderosa que la fuerza del pecado. Una pregunta, ¿el pecado tiene poder o no? ¿El pecado tiene fuerza o no? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos no tienen opinión? ¿Sí? Pero el pecado, lo cierto es que tiene una fuerza. Pregúntele a su carne. Vean cómo pega esos jalones, ¿verdad? Que si nos descuidamos, nos pone unas revolcadas de aquellas, porque tiene fuerza. Pero lo que nos dice la Escritura es que la vida de Cristo es más fuerte que el pecado. ¿Sí? ¿No le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Bueno, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, el arma con la que el pecado sujeta al hombre, en el temor al hombre, pues es la muerte. Eso es lo que el pecado hace. Mata. ¿Sí? Más que el Señor ya la venció con su muerte y su resurrección. ¿Estamos? ¿Ya la venció? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se sorbida es la muerte en victoria. O sea, así como, en otras palabras, es como, ¿qué traes? ¿Qué? ¿Sí? Asústame, león. No, pero sí debemos de estar conscientes de esto. El pecado ejerce una fuerza en nuestra carne, pero la vida de Cristo es mayor que nosotros, y estar en Cristo es precisamente lo que nos permite vivir vidas agradables a Dios, ¿verdad? Vidas que no son controladas por el pecado. O sea, la vida que tenemos en Cristo rompe el poder del control del pecado sobre nosotros, ¿verdad? Nada más que póngame atención, dice, bueno, pero si yo soy creyente y ando con este rollo. Bueno, nada más que en la práctica hay quienes obedecen a los apetitos de su carne, ¿sí? Y presentan voluntariamente sus miembros como instrumentos de iniquidad y no como instrumentos de justicia. Pero no tenemos que obedecerle. No tenemos que obedecerle al pecado. Entonces, el Espíritu Santo es el que da la fuerza para rechazar eso, ¿verdad? El pecado
que mora en nosotros es de alguna manera, bueno, aunque entendemos que tiene una fuerza de arrastre, pues para llevarnos a hacer lo que nuestro hombre interior desaprueba. Es como la ley de la gravedad. ¿Cuántos saben que existe la ley de la gravedad? ¿Okay? ¿Qué es lo que hace la ley de la gravedad? Te jala hacia abajo, ¿verdad? Aunque alguien diga, yo no creo que existe eso. Bueno, dale un empujoncito, métele el pie y vas a ver, le vas a comprobar que sí existe. ¿Sí me explico? O sea, la ley de la gravedad siempre te jala hacia abajo. ¿Ok? Ahí está, existe. Pero una pregunta, ¿la ley de la gravedad puede ser vencida? ¿La ley de la gravedad puede ser vencida? Claro que puede ser vencida. Ahora, ¿por qué puede ser vencida? Por una fuerza mayor, por una fuerza superior a esa ley. ¿Ok? Por ejemplo, los aviones, esos aviones enormes, ¿verdad? Ya no digamos un pajarito. Un avión que pesa quién sabe cuántas toneladas, ¿no? Y que lleva otras tantas toneladas. De esos aviones militares, ¿no? De los Hércules. Que les meten tanques ahí, no sé qué tantos rollos, pero que son enormes. ¿Sí los ha visto? O sea, luego aquí han llegado algunos, ¿no? Y ¿cuántas toneladas pesan? Y con todo lo que traen, ¿quién sabe cuánto pesa? Hay una fuerza de gravedad. Pero fíjense, la fuerza de sus motores ejerce una fuerza mayor a la de gravedad y les permite levantarse y eso los permite mantenerlos. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una fuerza que nos jala. Pero la vida de Cristo en nosotros tiene una fuerza superior a la fuerza del pecado en nuestra carne. Y nos va a jalar para arriba. ¿Estamos? Porque es superior. Tiene una capacidad superior a la capacidad carnal. Porque recuerden que somos de esta tierra. ¿Sí? Pero eso nada tiene que ver con que, bueno, pues es que jala y el cuerpo tira para el monte, usted sabe, pastor. No estamos hablando de eso. Pero nada más estamos conscientes de que nadie puede vencer al pecado en sus propias fuerzas. ¿Sí? Nadie puede, o sea, en nuestra propia fuerza no podemos vencer al pecado porque el pecado mora en nuestra carne. Sería como un autogol. Sí, pero eso no, o sea, eso no se da. Pero escuche bien, en la mente religiosa sí se da. En la mente religiosa sí piensa que porque voy al culto, porque hago esto, porque aquello, ya eso me da un poder espiritual, cuando nada que ver. Voy a dejar de comer como hablamos la otra vez, está bien, si quiere ayunar, ayune, es algo bueno, está bien, ¿sí? Pero no piense que porque va a ayunar le va a vencer al pecado, que eso no enseña la Biblia. Que probablemente durante ese ayuno peque más de lo que hubiera pecado si no hubiera ayunado. Porque como les dije la otra vez, ¿no? Luego ya a las 3 de la tarde ya le brincó el sapo, ¿verdad? Ya el azúcar ya anda para el lado de los tomates y anda con un humorcito. ¿Y qué es eso? La carne. Y reaccionando, ¿verdad? Y después ya al final del día, pues es que ya, ay Señor, ya y me pego un atracón de tacos, ¿verdad? Y pequé de gula. Aleluya, ¿no? O sea, en la mente religiosa sí existe la idea de que puedo vencer al pecado en mis fuerzas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es entender lo que la palabra de Dios nos dice. En Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7, la Nueva Traducción Viviente se lee así. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, fíjense bien, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia,
Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Fíjense. Versículo 3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿De quién está hablando de por cuanto era débil por la carne? ¿De la ley o de uno? De uno. No es de que la ley sea débil. Uno, está hablando de la debilidad de uno. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero mire, tranquilo porque no está complicado. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿A qué se está refiriendo lo que era imposible para la ley? Hacer justo al hombre. ¿Ok? Justificar al hombre. Ahora, la ley tiene la capacidad, es decir, la ley aquí se está refiriendo a las demandas de Dios, absolutamente todas las demandas de Dios. ¿Sí? Pregunta, ¿qué hombre puede cumplir todas las demandas de Dios? Entonces, es imposible para la ley que la ley te justifique porque eres débil, hombre. ¿Está claro eso? Ahora, debo decir algo. O sea, es decir, la corrupción del pecado en la carne, eso es lo que hace imposible para la ley que justifique. ¿Está bien? Porque a causa de nuestra debilidad no podemos romper esa fuerza de gravedad. ¿Se acuerda que lo acabamos de mencionar ahorita? Entonces, escuchen bien. La débil no es la ley, porque la ley es de Dios. Es buena, es santa y es justa. ¿Sí? Y le voy a decir algo. Si hubo quien la cumplió en cabalidad y fue declarado justo por cumplirla, si hubo quien. Jesucristo. ¿Ok? Para el hombre natural es imposible porque es débil a causa del pecado. Pero Cristo la cumplió. Es decir, nosotros, los que creemos, somos declarados justos por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero Cristo no fue justificado por la fe, no fue declarado justo por la fe, fue declarado justo por mérito propio. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Van a ver por qué. Nosotros no la podemos cumplir, repito, por enésima vez a causa de nuestra debilidad, porque nuestras obras no pueden producir lo que Dios demanda. Por eso viene la segunda parte del versículo. Dice, Dios, enviando a su Hijo. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Más adelante menciona que fue enviado, ¿sí? Que fue dado, que a esto vino. Entonces, esto nos indica que es Dios el que tiene la iniciativa para salvar al hombre, que la salvación se origina en Dios y no en la voluntad del hombre, ¿verdad? Pero Dios nos muestra su gran amor al enviar a su Hijo, porque éramos débiles para cumplir las demandas de Dios para ser justos. Entonces vino alguien a cumplir esas demandas de Dios. Vino alguien a cumplir esas demandas de Dios. A eso envió Dios a su Hijo, a cumplir las demandas de Dios, y Él las cumplió. Ahora, ¿de qué manera envió Dios a su Hijo? Vino con toda su gloria, con todo su poder, con toda su majestad eterna. ¿Cómo vino? En semejanza de carne de pecado. Esto no quiere decir que en pecado. Y aquí les va una pregunta de examen. ¿Cristo pudo haber pecado? A ver, ahí como que sí. ¿Cristo pudo haber pecado? ¿Por qué no? Bueno, la respuesta es un rotundo no. Porque fue enviado en un cuerpo semejante al nuestro.
pero sin pecado, con todas las limitantes de un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Que tiene hambre, que tiene frío, que se cansa, que necesita dormir, que necesita ir al baño, que le duele, que sangra, pero sin pecado, hermanos. Eso es tan importante, ¿sí? Por eso fue en semejanza a nosotros, en semejanza, vino en carne, en semejanza nuestra, pero nunca habitó en él el pecado, porque en la encarnación el elemento humano fue dado por María, pero el elemento santo, ¿verdad? Esa parte inmaculada fue por el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Dios, sí, allá a Eva, que nacería de una virgen. ¿Están conmigo? Sí, como en el anuncio, ¿verdad? Y cuando el ángel vino y le dice a María, ¿qué crees? Ay, híjole, ¿y cómo va a ser eso? Pues si soy virgen, tú tranquila. ¿Sí? Es una obra del Espíritu Santo. Hijo del Altísimo. Sin pecado, hermanos. Cero inclinación a pecar, por eso era imposible que el Señor pecara. Pero es que tenía un cuerpo y fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y cumplió la ley. ¿Estamos? Nunca desobedeció a sus padres. Nunca hubo un acto de desobediencia. ¿Se lo puede imaginar? Papaces y mamaces. O sea, qué maravilla, ¿no? En el cielo, pues bueno, para allá vamos. ¿Cuántos van para allá? Ay, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Entonces, ahora, ya fue en su cuerpo. ¿Y qué hizo el Señor ahí en ese cuerpo? Sígame, era imposible para la ley justificar al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el hombre es débil, entonces termina condenándolo, no justificándolo, termina condenándolo, termina mostrándole al hombre cómo está. Entonces Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza, con un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. ¿Para qué? Para cumplir la ley, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué fue lo que hizo Dios? Condenó al pecado en la carne. Escuche bien. Ahora, Dios en el cuerpo de su Hijo ejecutó la sentencia contra el pecado. Pero si Él era justo, precisamente era lo único aceptable para Dios. Tenía que ser un sacrificio santo, absolutamente puro, sin ningún defecto. Tenía que ser Él, solamente Él. Esa es la sustitución. Él nos sustituyó. El santo, ¿verdad? El puro por los sucios. El bueno por los malos. Eso es una sustitución. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nos da todas las cosas que le pedimos. Y todos los juguetes que le pedimos y todas las comodidades que le pedimos. En eso, ahí se muestra que soy el chiqueado de Dios. En eso muestra Dios su amor. ¿Cuál es la máxima muestra del amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir en lugar de nosotros. Segunda a los Corintios 5:21, en la Nueva Traducción Viviente se lee así. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Nunca pecó. ¿Sí? Versículo 4, y ya casi termino. Falta un ratito, pero es el versículo 4. ¿Para qué condenó Dios el pecado en la carne? Tuvo una razón de ser. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Es decir, ¿quién cumplió la justicia de la ley? En nosotros.
Cristo. Él cumplió lo que la ley demanda. Él la cumplió. Estamos en Cristo. Ahorita van a ver qué maravilla esto. Sí, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir andar conforme a la carne? Tratando de acercarme a Dios por mis propios esfuerzos y no según Dios, no según su palabra, no según el Espíritu, sino en nuestros propios esfuerzos, ritos, religión, buenas obras. Y ahora, hacer todo eso, hacer buenas obras, ¿está mal? No, pero no justifican. Y eso es lo que está dejando claro el punto. ¿Sí? Entonces la ley, fíjense bien, define lo que Dios requiere, pero no capacita al hombre para hacerla, para cumplirla, ¿verdad? Precisamente es la obra de Cristo lo que ofrece la capacidad para que podamos satisfacer las demandas de Dios. Hacemos por medio de Él, según Hebreos 13, 20 y 21, que hacemos por medio de Él lo que es agradable para Él. Es por medio de Cristo, por eso a Él es toda la gloria siempre. Entonces fíjense, el Señor cumplió cabalmente con la ley, ¿ok? O sea, se cumplió la justicia de la ley. O sea, el Señor cumplió cabalmente con la ley. Repito, es justo por méritos propios. Ahora, cuando viene esa sustitución de que Él muere en lugar de nosotros, ¿sí? Al realizarse esa sustitución, al estar ahora en Cristo, entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Nos ve como si hubiéramos cumplido la ley. ¿Sí? Al que está en Cristo, Dios lo declara inocente. No porque tengamos méritos. ¿Quién cumplió la ley por nosotros? ¿Quién cumplió la ley en lugar de nosotros? Jesucristo. No violentó absolutamente nada. Dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. O sea, yo no vine a quebrantar la ley, yo la cumplo. ¿Sí? Ahora, ¿estamos en Él? ¿Estamos en Cristo? Entonces, para Dios, fíjense bien, nuestro pecado, le fue imputado a Cristo y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. ¡Qué maravilla! Eso, si tenemos presente todos los días de nuestra vida eso, mis amados, vamos a tener, cuando nos reunamos, en lo individual va a ser maravilloso, pero cuando nos reunamos van a ser explosiones, por así llamarlo, de exaltación a Dios. Un reconocimiento, miren, el hecho de vamos a levantar las manos, o sea, vamos a tener tiempos aún mayores que como el que tuvimos hoy. Fue un tiempo precioso de exaltación al Señor, ¿a poco no? Es un tiempo de adoración muy sublime, era muy palpable su presencia, ¿sí? Pero eso, el Señor quiere llevarnos a más. Y eso quiere que el deseo de Él es de que eso vaya aumentando, ¿sí? Y sea lo más normal para nosotros, sin que para nosotros llegue a ser una costumbre. Pero que podamos apreciarlo a Él, que podamos apreciar siempre su obra, que nunca dejemos de admirarnos de su obra. Que, sí, Cristo me salvó. No, yo ya lo sé. No has entendido entonces. Porque tanto más sabemos, tanto más aprendemos, tanto más entendemos acerca de esto, ¿sí? Nos vemos entonces nosotros más dependientes de Él, lo vemos a Él más glorioso. Vamos viendo que toda nuestra cochina humanidad que tenemos ahí, cómo nos estorba, pero su gloriosa presencia en nosotros, qué alivianada nos da. La obra del Espíritu Santo ahí está y más la vamos a anhelar. Y nuestra oración va a cambiar y va a ser, Señor, haz en mí, haz una obra en mí. No me voy a fijar en los demás. A veces van a surgir ahí, así, pues, las debilidades de otros y así como también las mías van a surgir, pero yo decido no ofenderme por las debilidades de otros, Señor, sino acaba conmigo, ¿sí?
Porque somos un desastre, hermanos. En nuestra carne somos un desastre. No me importa que digamos, tengo 35, 40, 50 años, tengo 350 años en el Evangelio. Nuestra carne es un desastre. Hasta que no muera o sea glorificada, tenemos que tener mucho cuidado y depender cada vez más de la obra del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la provisión de la libertad del poder del pecado, ¿quién proveyó eso? Dios, por medio de Cristo, ¿verdad? Pero el experimentarla, es decir, eso se experimenta una vez, la salvación se experimenta una vez y para siempre. Pero lo cotidiano viene a través del Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, bueno, ya hemos visto, y esto es solamente para recordarles, ¿verdad? Y tener esto presente. Dios hizo una promesa, el nuevo pacto. Está allá en Jeremías, habla de esto en Ezequiel. Y hace un momentito cité Hebreos 13:21, ahorita lo voy a leer. Porque es maravilloso. Y eso nos lleva a estar conscientes de nosotros, pero también del honor que Dios merece. Fíjense, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, que nos capacite, que nos dé la habilidad, que nos dé lo que necesitamos. ¿En qué cosa? En toda buena obra. ¿Para qué? A ver, ¿está leyendo ahí? ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Entonces, buena obra, ¿a qué se refiere? Cuando somos creados en Cristo Jesús y que Él ha preparado buenas obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas, ¿a qué se refieren esas buenas obras? Obediencia a su voluntad. ¿Quién es el que nos capacita para obedecer su voluntad? ¿Ok? Sí, pero ¿por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque hemos sido comprados por Él. ¿Todas las personas han sido compradas por Cristo? Pregunto, ¿todas las personas? No, todos los que han creído. Todos los que han creído. ¿Que no cree? Pues no le pertenece, pues no. De hecho, está en un estado de enemistad con Dios y tiene esperanza en tanto está vivo. Pero en cuanto muere, tilín, chao, a esperar el juicio. Esperar nada más, pues a que se ejecute la condena justa. ¿Está aquí conmigo? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Escuchen bien. Haciendo Él en vosotros, Cristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está bien? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.